El modelo en el que creemos se llama familia. Por eso en Caja Arequipa apoyamos a todas, porque dentro de cada familia está el Perú que todos deseamos. Caja Arequipa, celebramos a quienes apuestan por un mañana mejor. En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Por Isabelita. Por Donna. Por Elizabeth. Por Jacinta. Por Juanita. Por Julia. Por mí. Por Lila. Por Rocío. Por María. Por Irelú y Andrea. Por ellas y para ellas.
Buenos días a todos. El gusto es mío y qué bueno a las videoconferencias, donde de un momento a otro podemos estar dictando conferencias en todos los rincones del país, ¿no? Entonces, hoy es un gusto poder estar compartiendo con ustedes nuestro conocimiento del mercado peruano y nuestra visión estratégica para ayudarlos a entender los retos que se nos presentan el próximo año. Si me dan un minuto para compartir un documento que he preparado para ustedes. Ahí se debería ya estar viendo. Perfecto, ya lo vemos. Buenísimo. Entonces, primero, para los que no nos conocen, como Arellano somos un grupo de empresas hoy en día, digamos, tenemos una empresa, la más conocida, que inició mi padre, la consultora en marketing, y hacemos muchos proyectos en esa naturaleza, pero además tenemos empresas de revenue management, de datos, de soluciones integrales para la fidelización y el e-commerce, incluso soluciones integrales para la gestión de eventos de alto valor para algunos de nuestros clientes. Estamos trabajando en Bolivia, en Paraguay, también proyectos en Ecuador, en Colombia, y este año, atípicamente, ya entrando a hacer proyectos también en Brasil, por la necesidad de las empresas peruanas de poder expandir sus mercados. Esta charla, si bien queremos hablar del 2022, para nosotros, como Arellano, siempre es importante partir de un buen entendimiento del pasado. Es decir, como ustedes saben, ¿no? Una regla muy sencilla en matemáticas: para poder proyectar, necesitas por lo menos 2 puntos que te permitan trazar o estimar dónde va a estar el tercero. Entonces, muchos de nosotros conocemos el punto de hoy y no necesariamente tomamos con la importancia adecuada el punto del pasado para poder justamente hacer esa raya. Entonces, aquí como disco rayado, si es que alguno de nosotros ha escuchado una de mis ponencias en el pasado, voy a ser muy rápido, pero creo que es importante recordarle a todos de dónde venimos la gran mayoría de los peruanos. Unas imágenes, probablemente hace 20 años, hace 30 años, cerca de donde ustedes vivían, o probablemente en las periferias de sus ciudades, o en algún camino, por ejemplo, entre Lima y Cañete, o entre Arequipa y la costa, pueden estar encontrando panoramas de esta manera, que se transforma a una velocidad muy rápida al pasar de las generaciones, donde ya se convierten en ciudades y comienzan a tener mayores servicios y bienestar, donde hay una evolución muy rápida. Y esta es la historia de progreso que probablemente un 70% de los peruanos la ha ido viviendo, dependiendo de dónde nos ubiquemos en el país, hace unos 30 a la actualidad, hace unos 20 a la actualidad, o incluso hace unos 10 años a la actualidad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en muchos de los peruanos, indistintamente las turbulencias que hemos tenido en los sectores más tradicionales o internacionales, muchos de nosotros lo que básicamente hemos visto es progreso y aspiración a seguir progresando y creciendo. En números, esto nos lleva, o por lo menos esta trayectoria nos lleva a la gran pregunta ya, ¿y hoy qué estamos esperando para el futuro? Y es hacia ahí donde tenemos que apuntar como profesionales, como empresarios, a generar propuestas de valor que calcen con esas expectativas de futuro de muchos de los peruanos. Y eso es lo que vamos a ir conversando hoy. En números, el Perú hasta muy recientemente ha sido como que el paraíso para muchos empresarios extranjeros, incluso locales, donde era un progreso asegurado. Años de mayor, años de menor crecimiento, incluso de crecimientos muy pequeños, pero desde una mirada macro de los pocos países en el mundo que crecían. Es decir, nuestro compañero de crecimiento en algunos años y que nos ganaba era China, y algunos años por ahí Colombia, pero a diferencia de cualquier hoyo, nosotros en positivo casi un tiempo récord de 15 años sin parar.
Consecuencias de ello, una muy fuerte caída en los niveles de pobreza del Perú en general. Es decir, de cerca del 60% en el 2004, el 2019, y lo hago adrede que corto en el 2019 porque la situación varió un poquito en el 2020 y 2021 y ahorita lo vamos a conversar en unas próximas láminas, pero si vemos nuestra historia hasta el 2019, 40% de los peruanos dejaron la pobreza, teniendo un 20% que desde mi perspectiva y seguramente la de ustedes compartida, aún es mucho. Pero como profesionales, como personas que buscamos un mejor para nuestro país, lo que siempre tenemos que promover es, hoy, ¿cómo veo el vaso medio lleno y ayudo a completar la segunda mitad? Más que estar en una posición crítica de todavía mucha pobreza. Sí, es una problemática real que hay que seguir resolviendo, pero aprovechemos las partes buenas de lo ya conseguido. Y en este caso, desde una perspectiva de marketing, desde mercado, lo que ha sucedido en estos 15 años es que 40% de peruanos que no eran parte de la economía comienzan a entrar a ella. Es decir, si yo tengo un restaurante, 40% de peruanos ampliaron el mercado potencial que podía venir a consumirme. Si yo vendía ropa, lo mismo. Si yo vendía cosméticos, lo mismo. Si yo vendía entretenimiento, tenía un parque, un cine o lo que corresponda, de un momento a otro, en 14 años, nuestro mercado creció en 40%. Eso es muy importante. Es realmente una transformación del potencial de la economía para muchos de nuestros negocios, grandes, medianos o pequeños. Es decir, hay más personas con capacidad de consumirnos. Y se los dejo así de claro, porque cuando tú estás en la pobreza, tu plata se va a lo básico. Y cuando ya sales de ella, no tendrás plata para todos los lujos, pero sí comienzas a tener la oportunidad de gasto discrecional y de comprarte cositas que en una situación de pobreza serían impensables. Entonces el mercado creció en 40% y eso es un elemento a reconocer y a valorar y a aprovechar, porque estos consumidores entran en estadios distintos de nuestro mercado. Transformación a niveles socioeconómicos, pasamos claramente una pirámide a un rombo bien marcado, no solo a nivel de Perú urbano, en Lima aún más marcado, pero misma situación en todas las regiones del Perú. Y aquí ven, ¿no? Región sur, donde está Arequipa, Cusco, Tacna, la misma situación. 55% de los peruanos, es decir, más de la mitad, está en una clase media, yo prefiero decir, consolidada y en camino a reforzarse aún más. Incluso el oriente tiene una buena proporción, siendo aún la región con mayores oportunidades de progreso, pero ya tenemos cerca del 40% de ellos en una clase media. Y desde una perspectiva de los propios peruanos, cuando ya no los mido con la herramienta de API de niveles socioeconómicos, sino les pido a ellos que se autocalifiquen. Tú peruano, ¿cómo te sientes? ¿Clase alta, media, media baja, baja o muy baja? Y ahí aún más claro el panorama de la sensación, de la estima, del poder autorreconocido por los peruanos, donde el 72% nos reconocemos como clase media. Esta evolución que hemos venido teniendo nos lleva a ese peruano más empoderado y más deseoso e informado de obtener una demanda, de obtener una oferta correspondiente a su expectativa como consumidor, que en este caso es un consumidor de clase media. Es decir, yo quiero que me atiendas y me des productos de los estándares que corresponden para la clase media, es decir, que corresponden para las grandes mayorías del Perú que hoy día están consumiendo. Si estoy en Arequipa, no quiero que me des algo menos bueno que lo que yo puedo encontrar en Lima, porque yo también soy de eso. Si estoy incluso en el norte del Perú, en el oriente, todos, es decir, ecualización más o menos de los estándares de oferta para
este segmento al cual yo me siento autopercibido. Pero con un paréntesis, donde esta clase media que se desarrolla fuertemente o se desarrolla fuertemente en el Perú, económicamente tiene las capacidades, pero actitudinalmente e incluso cognitivamente no necesariamente corresponde exactamente a los patrones de la clase media tradicional. Porque la clase media tradicional más o menos ha sido una continuidad familiar. Mis papás o mis abuelos vivían en distritos tradicionales, en condiciones adecuadas, y yo he ido evolucionando en ese parámetro. Pero la nueva clase media es esa clase media que viene de esa transformación social, donde ha sido progreso continuo, 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 y donde la aspiración de progresar está muy presente en todos ellos. Donde de un momento a otro yo no consumía algo y ahora lo puedo consumir, o antes no había esto en mi zona y ahora sí lo hay. Claros patrones de aprendizajes hacia nuevos consumos. Y como muchos de ellos han crecido en las periferias de las principales ciudades, también no han tenido grandes referentes de los cuales aprender o seguir en las actitudes o saber qué consumir. Entonces se han desarrollado propios patrones de decisión en respecto a su consumo. Entonces es importante, si queremos atacar a la clase media peruana, hay que tener esa intención y voluntad de entenderlos bien para poder calzar y poder crear buenos y mejores negocios y sobre todo duraderos. Hablando de clase media, también hay que tener clara una realidad, donde no podemos confundir clase media nuestra con la clase media de los países desarrollados. Los estándares son distintos. Nuestra clase media tiene todavía capacidades económicas inferiores a las que puedan tener países desarrollados como Estados Unidos, Europa, donde las grandes clases medias son los grandes motores de la economía, donde toda la oferta ha sido desarrollada para ellos. En nuestras realidades, la oferta está ampliamente por desarrollarse, porque no necesariamente le hemos entendido en los momentos adecuados, no le hemos acompañado en su desarrollo, y hoy día hay mucho que hacer. Y cuando tenemos un grupo tan importante y tan grande, desde una perspectiva del marketing, creer que con una oferta única, pensando en un público general, todos parecidos, es un gran error. Y eso es lo que hemos encontrado nosotros también ahí. Más allá de clase media tradicional y nueva clase media, cada día recaba mayor importancia en la toma de decisiones y en el análisis de la sociedad peruana un concepto que seguramente ustedes ya han leído en algún momento, que es nuestro concepto de estilos de vida, donde tenemos 6 segmentos muy bien marcados en el Perú, donde el limitado está el 9% de sofisticados, que es el estereotipo del segmento alto, y un 8% también limitado, ese segmento más pobre, pero sobre todo resignado a una realidad que son los austeros, sumando 17% y dejando en evidencia un 83% del Perú, que en su gran mayoría está en la clase media, donde existen 4 grandes estilos de vida. Cada quien con su manera de ver el Perú, con claridad respecto a lo que necesita y busca para su futuro, con lo que con necesidades, atributos buscados, todos diferentes para sus consumos del día a día, y ahí se hace claro para entenderlo, ¿no? Las modernas, que tienen un deseo de desarrollar a sus familias, pero también de su desarrollo personal, búsqueda de muchos elementos de practicidad, cómo me ayuda, son las que hoy día están teniendo muchos problemas con el tema de la educación en casa y remota, porque como que eso más bien fue una marcha atrás a las practicidades que tenía. Antes mis hijos iban al colegio y yo aprovechaba esos momentos o para ir a trabajar o para hacer otras tareas y no sé cuántos, y hoy día hemos ido en contra. Entonces la facilidad y la practicidad son buenas. El progresista, 17%, un segmento que realmente busca la rentabilidad
maximizar la rentabilidad en todos sus patrones o decisiones de compra. Es decir, cómo aprovecho y le saco más millaje a todo. Incluso, en algunos de nuestros estudios era interesante cómo en entretenimiento tú veías que eran personas que gastaban mucho y tú decías, pero ¿cómo es posible que le encuentre tanta rentabilidad a gastar tanto en entretenimiento? Y la ecuación es, es que él trabaja tanto de lunes a sábado, incluso de lunes a domingo, que los momentos que pasa con su familia rompe el chanchito, porque busca compensar con su familia su ausencia durante todos estos días y para que su familia también esté tranquila dejándolo trabajar. Pero de la misma manera, en la compra de camisas, de zapatos, cuando va a un lugar o viene un viaje, está en la ecuación de cómo le saco más valor a cada zona. El formalista, un segmento más, como lo dice, formalista, busca proteger el status quo, cuidar su experiencia, buscar ser el referente en su ámbito, es decir, que los amigos o los familiares vengan y le consulten a él. Y en las empresas son los que recaban mucha de la historia de la organización, pero también nos juega el punto contrario, ¿no? Son los más reacios a la transformación y a la innovación, porque es como que su experiencia pasa a bajo cero. Es borrón y cuenta nueva y eso los estresa. Pero desde un consumo, las marcas son importantes para él, porque lo acompañan y lo avalan como una buena razón. Y las conservadoras, mamás muy responsables del hogar, su principal motivación, fortalecer a su familia, a su esposo, todo. Y aquí trabajan también, pero trabajan más que por deseo, sino por una fuerte voluntad de poder aportar y contribuir más a su familia. Y aquí su labor manual y su demostración de fuerte implicancia en tareas vinculadas a cosas que ayuden a que su familia esté más fuerte y mejor, les genera mucho valor. Entonces, probablemente muchas de las actividades que se han desarrollado a lo largo de la pandemia, tipo de repostería, los negocios de vender no sé cuánto, probablemente ahí en las conservadoras hemos tenido un empuje fuerte de esta demanda. Y como verán, con el contexto actual del Perú y con esta mirada, ninguno de los segmentos es chico. Estamos hablando de varios millones de peruanos en cada uno de ellos, entonces con una clara capacidad de enfocarnos en eso. Ha sido más o menos la historia de los últimos 20 años peruanos. Realmente una transformación social, una complejización social, donde comenzamos a identificar varios perfiles de peruanos con capacidad de consumo, por lo tanto, con oportunidades para nosotros, para conectar, satisfacerlos y poder crecer y desarrollar. Pero se apareció el 2019 y el 2020 con nuestro famoso COVID y X situaciones adicionales donde se han presentado grandes cambios. ¿Y qué ha cambiado? Porque lo que en un inicio les dije, hoy 2 puntitos y haces el tercero, pues eso es en situaciones de relativa continuidad. Pero hoy día hemos vivido capítulos importantes en nuestra historia peruana y mundial de fuertes remesones y donde la pendiente ha cambiado, y me adelantaría a decirles, ha cambiado hacia arriba. Es decir, los cambios se están dando de manera más acelerada a raíz de esta nueva situación. Cambios, uno, paulativo, que pocos hemos visto, es realmente una transformación demográfica del Perú. Y creo que aquí es importante que todos seamos conscientes de ello, porque el Perú está viviendo, está por entrar a un momento que económicamente es muy favorable, donde la gran mayoría de los peruanos van a estar en capacidad de producir económicamente y las cargas familiares se disminuyen porque la proporción entre adultos en capacidad de producir, niños y gente mayor, es mucho más favorable
para fortalecer consumos de mayores tickets, pero sobre todo de mayor calidad y bienestar. Es decir, es más fácil que en una casa, en una situación pasada donde había un ingreso para alimentar 4 o 5 bocas, hoy día tenemos 1.8 ingresos para alimentar 3 o 4 bocas, porque ya no son hogares de 4 hijos o de 4 hijos y unos abuelos. Ahora muchos se están independizando y estamos teniendo familias más chiquitas. Entonces, más plata repartida entre muchos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque económicamente nos es muy favorable. Otro cambio que el COVID también como que nubló un poquito y hemos dejado pasar de tanto, pero desde una perspectiva de entendimiento de los cambios sociales y de oportunidades para nosotros como profesionales o marqueteros, está también no dejar de ver la inmigración venezolana. Del 2019 que empezó, 2020 continuó y 2021, ya estamos cerca del 1.200.000 inmigrantes venezolanos en el Perú. Con sus pros y sus contras, pero yo quisiera sobre todo recalcar los pros. Creo que ha habido una muy buena voluntad de una gran mayoría de peruanos de recibir a los venezolanos y que se integren en nuestra economía. Y desde una perspectiva, digo yo, de servicio, ha sido muy favorable para el Perú. Es decir, yo, y no sé si muchos de ustedes compartan conmigo, pero el Perú tiene grandes maravillas que mostrar, que evidenciar. Tenemos grandes zonas turísticas, tenemos grandes playas, tenemos muy buenos productos, pero nos faltaba sumarle esa sonrisa que mejore la experiencia. Creo que estamos aprendiendo mucho de los venezolanos en esa calidez para fortificar y mejorar nuestra propuesta de valor como país. Y nos estamos integrando y creciendo. Golpe más reciente, el COVID, 2019, y también con sus pros y sus contras. Uno de los contras más duros para todos ha sido la gran tasa de contagios, la gran tasa de fallecimientos, una mayor brecha a nivel de social entre mayores y jóvenes, que eso también ha sido importante. Es decir, el temor que ha generado el COVID, sobre todo en los segmentos mayores, ha distanciado la capacidad de su atención y de su acercamiento a las ofertas en diferentes medidas por temor a verse expuestos. Mientras que los jóvenes han sido los que han sido mandados a hacer muchas de las tareas que en otras situaciones del pasado eran a cargo de otras personas, de otros segmentos. Probablemente ustedes han vivido esa situación donde por primera vez los han mandado a comprar una tal categoría a un mercado o supermercado, no sabían escoger, han aprendido. Lo mismo ha pasado con los mayores. Hoy primera vez que ya pues tengo miedo de ir a la farmacia, entonces tengo que pedir por WhatsApp o tengo que pedir por una aplicación. Y se han dado revoluciones y cambios muy importantes. Otro elemento importante, y yo como organización no solemos hablar de política, pero desde un entendimiento social creo que es importante también saber que esto y la justeza y el escenario y la incertidumbre que se presentó a raíz de las elecciones también nos está cambiando los panoramas. Y les pongo esta lámina porque creo que esto lleva a una gran reflexión. Porque muchos nos hemos preocupado, sorprendido por el resultado que hemos logrado y por la situación que estamos viviendo hoy día. Pero, como verán en esta gráfica, básicamente parece una tendencia que ya venía de muchísimos años, desde los 60, donde cada vez nuestros dirigentes han sido un poco más de orientación popular, salvo algunas excepciones por ahí, pero en general la tendencia. Entonces, aquí simplemente llamar a la reflexión, donde probablemente los peruanos no podemos seguir tan desconectados de la política. Es decir, no podemos estar preocupados en la política solo en los momentos de la campaña. Porque si nos involucráramos más, probablemente hubiésemos visto esto y hacíamos
las previsiones o formábamos políticos en la dirección que correspondía y todo para poder manejar la situación. Consecuencia de todo esto, a diferencia de lo que les mostré hasta el 2019, donde la pobreza venía cayendo y la verdad que a un ritmo adecuado y luego poco a poco se iban ganando algunos puntos año a año, el 2020 cambió la situación muy fuerte. Llegamos a un crecimiento de 6.4% más de pobres. En el 2021 ya se regresó a 25, pero aún así fuertemente alto. Y donde hay variables como la reactiva, todo que han ayudado en algunos negocios. Ahora, para no tampoco ser tan críticos, cambió totalmente la situación del Perú. Sí, desde una manera macro, sí. Pero lo que no tenemos que perder de vista es, ¿se acuerdan esa cifra de los venezolanos que les comenté hace un ratito? Entre el 2019 y el 2021 entraron 1.200.000 venezolanos. Es decir, si no me equivoco, es como 3.6 o 3.7% de la población del Perú. Y muchos de ellos entraron en situaciones económicas muy precarias. Por lo tanto, más de la mitad, por no decir 2/3 partes de este incremento de la pobreza, seguramente se debe a esa inmigración. Y no al golpe del COVID, no al golpe político, no al golpe económico que hemos podido estar recibiendo. Entonces, y eso es algo que va a cambiar. Y realmente porque esas personas han venido a progresar. Además de eso, y sobre todo en meses más recientes, estamos viviendo el golpe de la inflación y lo relaciono a instabilidad política, porque es una inflación muy, muy fuerte y probablemente debida a lo que ustedes ya saben, ¿no? El costo de los insumos y una serie de elementos, movimientos y agentes internacionales que nos están impactando duro, que nos ha hecho salir fuertemente del rango donde el BCR solía controlarnos muy bien a nivel de país. Pero desde una perspectiva de la población, no lo ven así, no lo entienden así. Y lo ven como que lamentablemente es causante del gobierno. Es la inestabilidad, el aumento de precios se debe a nuestro gobierno. Algunos menos ya entienden el concepto de los agentes externos y mundiales, y ya muchos menos son los que reconocen la responsabilidad directa de las empresas. Pero hay una incertidumbre política que está siendo fuertemente correlacionada a los impactos en los precios, tipo de cambio y por ende también inflación desde muchos de nuestra ciudad. Pero aquí entra algo que hemos visto y monitoreando desde hace mucho tiempo en el Perú, donde esa historia de progreso que les conté al inicio es una historia que los peruanos no queremos que cambie. Es decir, queremos seguir progresando. Y si bien hoy día estamos pasando por un bache, la gran mayoría de peruanos ha venido reconociendo que de esta vamos a salir y vamos a seguir progresando. Donde sí se presenta una alerta, fruto de estudios muy recientes, es donde tenemos que cuidar que la inestabilidad política no desmotive a la población, porque eso es lo que poco a poco se puede estar dando si es que no sabemos controlar a las autoridades, si es que no sabemos o ayudamos a que la tasa de cambio se normalice, a que los precios se normalicen y no apoyamos a dar mayor estabilidad. Pero esa voluntad de progreso, y aquí se los muestro en un estudio muy reciente que hemos hecho, está amarrada a un concepto de emprendedurismo. Es decir,
A diferencia de una España, de un Estados Unidos, de un Canadá, donde hoy las cosas van mal, perdí el empleo y me quedo de brazos cruzados a que me llegue el cheque por el despido. En el Perú no hay eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos remangamos las mangas y vemos encontrar solución. Porque si yo estoy apostando a que mi hijo termine la universidad, pues de alguna manera u otra tengo que conseguir para seguir pagando. O si me compré un departamento y yo estoy pagando las cuotas, lo mismo. Es decir, somos muy responsables los peruanos y sobre todo somos muy responsables consigo mismo. Entonces, nuestras metas las vamos a buscar cumplir de una manera u otra y vamos a meter mucho esfuerzo. Entonces, a raíz de todo este terremoto reciente vivido, le preguntamos a la gente, oye, ¿y usted tuvo que cambiar de ocupación? Y el 56% nos contestó que sí. Y miren en esta curva de qué tipo de ocupación a qué tipo de ocupación han migrado y han habido de todo. Es decir, ahí, como digo, ¿no? Se han transformado, se han adaptado y han evolucionado. De independientes han buscado trabajo a dependientes, de dependientes y perdieron el empleo se han convertido en independientes. Los estudiantes se han metido a buscar fuentes de ingreso también. Las amas de casa también se han convertido. Entonces, nuevamente es esa voluntad de progreso y desarrollo. Es decir, no me puedo quedar de brazos cruzados y vamos a salir de una manera u otra. Estando bien o mal las cosas, aquí se tiene que avanzar. Y esta situación nos ha llevado, y probablemente muchos de ustedes han visto noticias donde se dice, no, que los ingresos han caído. Sí, pues en promedio, lamentablemente han caído. Pero creo que también es responsable poner en evidencia que esa situación no la han sufrido todos y no la han sufrido en las mismas proporciones. Por ejemplo, en Perú urbano, si bien hay 44% de las personas que declaran que sus ingresos han disminuido de alguna manera, 19% dice que han aumentado. Es decir, que todo este terremoto del COVID, de esta distancia y no sé cuánto, ha hecho que más bien despeguen sus iniciativas o donde se reconvirtieron les fueron bien y un 37% mantuvo. Es decir, un 56%, es decir, más de la mitad del Perú, mantuvo o mejoró sus ingresos. Y si nos enfocamos a la región sur, un poquito mayor el número de personas que disminuyeron ingresos, pero 47% declara que aumentó o mantuvo ingresos. Por lo tanto, nuevamente, como profesionales, como líderes de empresa, todo, qué pena que en promedio haya caído, pero todavía hay un mercado con potencial. Todavía hay una masa crítica de consumidores a los cuales puedo hacer cosas porque siguen teniendo las capacidades y posibilidades de gastar y de comprar. Es decir, la disminución no ha sido un destino de todos. También ha cambiado la frecuencia de sus ingresos. En algunos casos se ha elevado la frecuencia, en otros casos ha bajado, en otros casos se ha mantenido. También en la gran mayoría de las personas, la evolución ha sido a ligeramente mayor estabilidad de sus ingresos, lo cual es interesante, salvo en los dependientes que perdieron, ¿no? Es decir, y pasaron de sueldo mensual, sobre todo, a opciones más independientes donde la variabilidad de los ingresos es mayor. Este punto, más allá de con qué frecuencia están ganando, es importante, sobre todo para cualquier aspecto de accesibilidad económica vinculado a temas de financiamiento. Porque aquí, si tú solías tener gente dependiente a la cual tú les dabas financiamiento y les cobrabas una vez al mes, creo que tienes que ir a investigar bien cómo se han reconvertido esa masa, porque probablemente ya no son dependientes y hoy día están bajo otros esquemas de generación de ingresos y por lo tanto con otras frecuencias y tenemos que adaptarnos a esas situaciones. Cómo comienzo a cobrar semanal o cómo comienzo a cobrar diario o cómo comienzo a cobrar de manera libre. Oye, aporta lo que puedas y anda avanzando en tu capital. Y finalmente algo que también nos ha aportado sobre todo el temor de la pandemia y la gran
capacidad, la gran limitación que se nos impuso a gastar. Es decir, el hecho de las cuarentenas, el hecho de que ya no podíamos salir después de tal hora y X cosas, nos obligó a cortar en un montón de gastos que antes eran normales y eran del día a día. Y muchas personas, incluso habiendo disminuido ingresos, comenzaron a ahorrar y a tener mayor preocupación por el ahorro. En el Perú, 62% dice que ahorra, y de ese 62%, 66% dice que ahorran igual o más que antes. Y en la región sur, 61%, es decir, muy parecido a lo de Perú urbano, pero de estos, 74% declara que ahorra igual o más que antes. Por lo tanto, nuevamente, mis consumidores no me están comprando. No me están comprando porque no tienen plata o porque sus prioridades cambiaron y hoy día ya no quieren gastar conmigo. Es decir, hoy antes había que ir al restaurante una vez a la semana y hoy día, no, pues hoy la parrillada en la casa con los amigos, hoy es más barato y estamos más protegidos y X cosas. Entonces, nuevamente ver ahí. Otros elementos de fuerte cambio que hay que tomar en cuenta, el desarrollo del delivery, y creo que la pandemia lo fortaleció y lo llevó incluso a más ciudades. Es decir, totalmente limitado hace pocos años a Lima y algunos distritos, y hoy día cada vez más presentes en todo lado. La compra por internet. En ese estudio, 58% nos decía, yo ya compraba por internet antes de la pandemia, pero hoy día ya son 66%, y mañana un 76% tiene disposición. Entonces, está en aumento y va a seguir creciendo, pero nuevamente compra por internet, muchos decimos, compra por internet, ya está comprando ropa, está comprando, sí, eso es algunos, pero mucho tiene que ver con servicios. Pedir comida a domicilio, pedir taxi, son las grandes categorías reinas. Y luego, ya hay otros segmentos donde también se está dando el desarrollo. Creo que la oportunidad de crecer y desarrollarse en estos aspectos está. Sin perder de vista que los canales tradicionales siguen siendo en general en el Perú los grandes reyes, aún en pandemia. Es decir, el mercado, la bodega, todo, se llevan de encuentro cualquier modelo de e-commerce o de oferta de productos y servicios a través de internet. También, y a veces no somos tan conscientes de ello, la crisis mundial llevó a que podamos contar con algunas grandes locomotoras generadoras de recursos en el Perú. La minería, la agroindustria, los precios de los minerales se han disparado, los precios de los alimentos se han disparado y ahí nos hemos visto beneficiados. Porque incluso en épocas malas, como país estamos teniendo la capacidad de generar recursos para poder financiar lo necesario para poder seguir avanzando. Pero aquí, y lamentablemente, nuevamente entra el fenómeno de la incertidumbre política, de la incertidumbre general, institucional que estamos viviendo en el Perú, porque preguntamos, ¿no? ¿Y usted cree que el Estado puede reemplazar a las empresas? Porque si nos están generando recursos, deberíamos dejarlas que avancen y sigan adelantando, ¿no? Con los controles y todos los elementos adecuados para que sea de manera respetuosa y sostenible. Y en el Perú en general la visión es de un 70% dice no, 14% sí, un 16% tiene una posición neutra. Pero en la región sur la posición y la visión es mucho más ácida. 47% solamente dice no. Es decir, un 30%, un 23% menos que en el promedio del Perú. 28% dice sí y 25% dice no, de una posición neutra. Con lo que simplemente es el interrogante donde probablemente ahí hay una tarea también por realizar y específicamente en el sur del Perú. Finalmente, ¿cómo creo
y cómo desde un entendimiento y la visión de todos estos diferentes cambios que estamos viviendo en el Perú, cómo deben actuar las marcas. Creo que primero tienen que dimensionar el impacto de los cambios en el rubro en el cual ustedes se encuentran. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de cambios. Hay cambios puntuales, es decir, sucedió algo que va a dejar de suceder y regresamos a la normalidad. Es decir, cerraron los negocios y los vuelven a abrir y ¡pum! Ya regresamos. Pero hay cambios que van a durar un poquito más, pero se van a ir viendo. Hoy las familias están ganando menos. Sí, pues pero no se van a quedar de brazos cruzados. Poco a poco van a ir recuperando sus ingresos. Pero hay otros cambios permanentes. Uy, ya mira, las personas mayores antes no hacían uso de internet, no eran muy distantes de la tecnología y hoy día ya no lo son. Ya pues eso vino a quedarse. ¿Cómo lo aprovecho? Y cómo refuerzo mis propuestas de valor en ese sentido. Segundo, revisar su público objetivo, porque como hemos visto, el destino de estos cambios no ha sido el mismo en todos. Y probablemente ahí tienen que hacerse la pregunta, ¿tengo que ajustar? Es decir, yo venía tantos años vendiéndole a estas personas, pero probablemente ahorita merito un análisis y un ajuste, y definir, hoy tengo un solo público objetivo, tengo varios, estoy en la capacidad de atender. ¿Cómo los caracterizo? ¿Sigo solo hablando de edades, de sexo? ¿O puedo entrar variables que me den mucho más fineza, como lo podría ser un caso de estilo de vida, que se está trabajando en muchas categorías? Actualizar productos y servicios. Es decir, dado estos cambios y las nuevas exigencias de los consumidores, lo que ofrecemos está cumpliendo con la necesidad. ¿Se está diferenciando lo suficiente de la competencia? ¿Estoy entendiendo quién quiere, qué quiere y cómo lo quiere? ¿Estamos sumando y poniendo la capa de servicio que hoy día nos están exigiendo? Sí, pues quieren mi plato rico, ¿no? Pero además de ese plato rico, hoy día te piden higiene, te piden servicio, te piden una serie, rapidez, te piden una serie de elementos, están siendo considerados, lo hemos mapeado, están pidiendo reservar. Estamos ofreciendo eso, ¿no? Para poder evolucionar y aprovechar estas nuevas situaciones. Es decir, cambió como cambio yo para estar vigentes. Evaluar las plazas, y aquí pocos a veces hacemos esa tarea. Y empiezo por dónde ofrezco. Porque podemos hoy día a través de lo digital llegar mucho más lejos. Y además, en algunos casos de nuestros negocios, dada la incertidumbre, hoy no podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. ¿Y por qué no pensar hoy vender en países vecinos? Así como les conté hace un rato, ya son varias las empresas que dicen, hoy quiero ver Colombia, quiero ver Ecuador, todo, porque yo creo que lo que hacemos en Perú es muy bueno y allá les puede interesar. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo cumplo con la promesa? Y todas son preguntas que tenemos que hacernos y evaluar en estos contextos cambiantes. Cómo afinar la promoción, a quién me dirijo, qué le digo y cómo lo digo. Y esta curva de aprendizaje y lealtad que pongo ahí a la derecha es importante, porque como hemos visto, todos los peruanos no están en un mismo contexto. Entonces, en algunos casos como marca tenemos que entrar a enseñar los beneficios, a enseñar a consumir, a enseñar en otros a fidelizar y en otros a ampliar nuestro portafolio y seguir creciendo. Gestionar el precio y el valor. Es decir, el precio se está volviendo una variable muy sensible. Y sin lugar a duda, en el corto plazo se va a volver más sensible, porque este tema de los commodities, los insumos a precio elevado, nos va a golpear duro. Entonces, estoy transmitiendo el valor percibido adecuado para que el consumidor siga pagando ese precio que voy a tener que ponerle. Estoy teniendo un precio accesible en toda mi gama de oferta para que siempre un consumidor encuentre una opción y no me vaya a dejar de comprar porque ya no lo puede pagar. Entonces, ahí hay una tarea de revenue management importante, identificar, capturar y retener valor. Aquí, desde universidades, productos de consumo masivo, bienes de alto valor, son categorías en las cuales se puede y estamos trabajando para desarrollar. Entonces, les digo, no dejen pasar como última prioridad el precio en sus estrategias. Y finalmente, ampliar la propuesta de valor desde un componente también social.
¿Cuál es el propósito? Eso seguramente han visto muchas charlas y todo sobre lo importante de definir una visión de más largo plazo como empresa, pero también cuál es ampliar nuestra visión a más stakeholders, ya no solo mi cliente, cómo refuerzo mi relación con proveedores, con directivos, con la academia, incluso con mis no consumidores, porque también tengo que tener una buena imagen. Y algo importantísimo, creo que ya no solo podemos pensar en nosotros, sino también tenemos que aportar al fortalecimiento empresarial. Es decir, creo que es una responsabilidad empresarial y profesional nuestra sumarnos a los gremios, sumarnos a las asociaciones de profesionales, porque como equipo tenemos que desarrollar los aportes que puedan generar las empresas, los aportes que puedan generar nuestras industrias, defender y empoderar a nuestras categorías o nuestras profesiones. Como le digo aquí, ¿no? Tenemos un libro que se llama El Perú, país más empresario del mundo. Me gustaría que la siguiente edición sea Perú, el mejor país empresario del mundo. Y eso es responsabilidad de todos. Aquí, para quienes quieran, luego pueden escanear el QR y lo puedan descargar. En fin, más que una crisis puntual, vivimos una tendencia irreversible y acelerada de empoderamiento de los consumidores. Y lo que les pido es quien la comprenda y sobre todo deje sus ideas preconcebidas de acción. Es decir, no hagan lo que ustedes vieron en Estados Unidos, hagan lo que eso, adaptado a la realidad nacional, adaptada a nuestro, les hace sentido. Y con eso podrán crecer mucho. Muchas gracias.